Vamos a dar lugar a que llegue unos compañeros más e iniciamos. Sí se escucha, ¿verdad? Qué amable, gracias. Qué amable. Bien, jóvenes, vamos a iniciar ya nuestra tercera clase, que en términos temáticos pues sería propiamente la primera, donde ya vamos a arrancar el tema de las llamadas reformas borbónicas, que parecería que esta es materia del curso anterior del México virreinal, o llamado también el México colonial, pero no, nos interesa ver el desenlace justamente de estos 300 años de control político, entre otras cosas, del llamado Imperio Español, y ver de qué manera es en las últimas, vamos a decirlo así, 30 décadas, o los últimos 30 años del siglo XVIII, cómo se van a gestar o a ir manifestando de manera eh, sistemática, es la palabra correcta, de manera sistemática las condiciones para el cambio, las condiciones para que la sociedad novohispana o de la Nueva España comience a plantearse cambios, reformas, cambio de estructuras, cambio de mandos, cambio de roles, como ustedes le quieran llamar. Por eso es interesante entonces asomarnos así rápidamente de qué estaba pasando no solamente en la Nueva España, en este vasto imperio de los Borbones, que a pesar de que había sido en 1700, entre 1700, 1714, 1715, había sido reducido, sobre todo en sus posiciones europeas, aún así era un gran y vasto territorio muy difícil de administrar, muy difícil de controlar. Entonces, eso había sido desde los reyes católicos, ¿no? Pero bueno, aquí se manifiesta más, sobre todo acuérdense y subrayenlo, por la presión de otras potencias. Ya no es la época de Felipe II, ya no es la época de Carlos V, ni de los reyes católicos. Ahora hay más presión por el mercado, por el control del Atlántico,
de parte de otras potencias como Inglaterra principalmente, Francia, Holanda, ¿sí? Y más adelante otras naciones que van a aparecer por ahí, sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, pero eso ya es un poco más hacia el siglo XIX y que tiene que ver también con nuestra pérdida de territorio. Les adelanto que la idea de apropiarse del territorio mexicano no es de 1830, mucho menos de 1846, sino que ya más o menos, fíjense bien la fecha, más o menos desde 1813 se manifiestan en los documentos ya el interés por adquirir tierras de la Nueva España. No hay todavía un documento factible por ahí, pero todo indica que incluso el propio Miguel Hidalgo, cuando solicita apoyo, sobre todo de armas de Norteamérica, parte de lo que le solicitan los norteamericanos, pues es justamente tierras, territorio. Entonces, vean qué complejo es esto de la expansión de otras potencias, o de futuras potencias, perdón, en relación a la ya clásica potencia o reino vamos a llamarlo el reino español. Creo que decir España ahorita no es muy propio, luego vamos a ver por qué, pero entonces lo que sería el México de entonces, la Nueva España, pues va a estar en medio de esta disputa. Por lo tanto, como primera conclusión, lo que va a pasar en los últimos 30 años del siglo XVIII y la primera década del XIX, del 1800, no podemos dejar de ver o de considerar como determinante el marco internacional, el contexto global, ¿sí? Lo que hoy diríamos la geopolítica, ¿verdad? Entonces, ese sería un primer acercamiento. No sé si hasta aquí más o menos se entiende por qué, para qué las reformas. Ahora, un segundo comentario que ya creo que lo dije, no sé si quedó claro, con toda confianza lo podemos ampliar. El llamarle a este largo periodo, acuérdense que Felipe V llega por ahí en 1700 y luego hasta se desata una guerra de sucesión, ¿verdad? En las familias reales tanto de lo que era Austria como Francia, y se van a unir diferentes potencias por ahí. Más o menos comienza a gobernar ya tranquilamente, entre comillas, tranquilamente, en 1714, por ahí. No es, las reformas borbónicas no se refiere al gobierno de la dinastía que va a gobernar hasta bien entrado el siglo XIX, sino que se refiere básicamente a una serie de cambios que proponen algunos integrantes de esta familia, que vamos a ver que básicamente el periodo que vamos a abarcar, y si quieren lo digo despacio por si alguien toma nota, cubre pues el gobierno de Carlos III, allá casi por 1770, un poquito antes, Carlos IV, al cual quien vaya a la Ciudad de México por ahí puede ver la estatua de Tolsá, el caballito, ¿verdad? Una de las joyas arquitectónicas del México virreinal, y quizás al que más hemos escuchado por ahí, Fernando VII, hasta ahí. No estamos hablando de la actual familia, ¿verdad? Eso todavía siguen por ahí, claro, ya con otras condiciones y con otras posibilidades. Entonces, ese es más o menos el marco cronológico en el que nos interesa movernos, y vamos a ver entonces cómo estas reformas van a cumplirse, van a cumplir su cometido en algunos aspectos sí, en otros no, pero lo que nos interesa, y díganme si más o menos se entiende, es cómo va a reaccionar la sociedad colonial o la sociedad virreinal de la Nueva España
ante estos cambios. Dicho de otra manera, a todos les va a ir bien, a otros les va a ir mal, a otros regularmente, porque eso es lo que nos interesa para ver entonces por qué estallan la guerra de independencia, por qué hay un golpe de Estado, por qué en las principales ciudades hay déjenme, se me va el término, hay reuniones ahí, conspiraciones, perdón, la palabra correcta es conspiraciones. Entonces tenemos golpe de Estado, conspiraciones antes y después de 1808 y tenemos una guerra de independencia o una revuelta, como dicen algunos, y luego ya después una lucha militar, casi, digamos, una guerra civil bien prolongada que vamos a ver ya en detalle más adelante. Entonces, todo esto de alguna otra manera tiene que ver con este periodo, ¿sí? No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda, sino para seguirle. Pues yo creo que, Adelante. no, simplemente sí se entendió, a mi parecer, lo que Sí, vamos a ver. sí, la idea es que no se claven tanto, por ahí va a haber una tarea, pero es una tarea que tiene que ver con una síntesis, ¿no? Si quieren ustedes profundizar, porque es una historia, pues, la verdad, atractiva, ¿verdad? Llama la atención por ahí, tiene de todo, ¿verdad? Como si fuera Sí, de hecho sí, está como que, oh, vaya. como si fuera de Netflix, ¿no? Una novela así, pero Hola. bueno, vamos a ver también ese aspecto, pero lo interesante es ver por qué estas reformas, 4, 5, 6 o 10, van a calar fuerte, ¿no? En la sociedad novohispana y pues se da esto que luego no sabemos ni qué es, ¿verdad? Si es para cambiar, si es para no cambiar, si es para seguir igual, si es para mitad y mitad. O sea, la idea es que no presumamos tener una idea clarísima, perfecta, de por qué y para qué la independencia, sino que aún así, vieron ustedes, o no sé si están viendo ya el video que les encargué para historiografía, no es tarea fácil, ¿no? Porque en la medida que investigamos vamos encontrando que los buenos son los malos y los malos son los buenos y que los que pensábamos que querían cambiar siempre no. Creo que eso tiene que ver con nuestra capacidad lectora y con nuestra capacidad de análisis para comprender, ¿no? Estos procesos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Como, Adelante. como en el video que había enviado en la conferencia, o entrevista que había enviado, Sí, el historiador en cierto momento menciona que a sí. veces se interpreta la independencia como si los que la organizaron estuviesen clarísimos de cuál era la idea principal y qué era lo que querían lograr, cuando Eh, realmente mucho de lo que surgió fue pues imprevisto. o no era lo que ellos querían, ¿verdad? Ujú. Porque Sí. incluso al principio dice, pues, o sea, sí, los criollos iniciaron una lucha que creó un mundo que luego no fue para ellos. Si nos vamos a la bibliografía intermedia, o sea, eso que se comenzó a producir en 1980, 90, plantean esa tesis que usted dice, o sea, que realmente los que hicieron la independencia fueron los criollos, para los criollos y por los criollos. Y ahí, fíjese usted, no el error, pero la consideración que hay que tener, porque lo que demuestra el señor Bejo es justamente que pues no fue así, ¿no? Él incluso juega ahí con la cuestión del Génesis, ¿no? Decir que no, realmente los criollos no vieron la tierra prometida, ¿verdad? O sea, no, la sociedad del siglo XIX ya no era la que ellos habían añorado ni habían pensado. Entonces, qué bueno que Ricardo hace esa anotación para que vea entonces cómo la historiografía nos sirve para ir viendo pues, en qué le hemos estado regando, en qué hemos sido imprecisos, vamos a decir. Yo creo que los criollos son determinantes, pero tampoco nos pongamos el sombrero, ¿verdad? de que todo fue por ellos, para ellos, y si no hubiera sido por ellos, quién sabe qué hubiera pasado. Sí conviene que demos una buena revisada
y creo que las lecturas que vamos a ver sí nos sirven para ir. Ya creo que ustedes tienen una visión. Eso que dijo José Ricardo Galván, no, era impensable hace 20 años, hace 15 años. ¿No? Nosotros estábamos todavía con la idea de que los criollos eran la mecha que encendió el cañón, ¿verdad? ¿Algún otro comentario por ahí? Muy interesante lo que están diciendo. Bueno, yo también que fue muy importante en ese tiempo el hecho de que los criollos, conforme iban teniendo algo de reconocimiento desde la península, o los representantes más que nada, no es que se sintieran más criollos, simplemente se sentían que había un reconocimiento, más no se querían separar, porque pues al final de cuentas todo eso que inicia, todo el proceso inicia por en busca de defender el reino de Fernando VII y que los franceses no lo tomen. Y sí es muy importante eso, porque al final ese nacionalismo criollo, pues apenas se va logrando, entre comillas, hasta Vicente Guerrero o con Morelos, pero se pierde mucho tiempo. O sea, no es una lucha de independencia clásica donde es un grupo contra otro, no. Son sucesos que se van dando al calor, como decía Arnoldo. Y no es donde la gente quiera cambiar totalmente, ¿no? Sino que más bien están pensando en su... El caso de los criollos es muy sintomático y yo diría más bien sui generis, porque ellos parten de cero en términos de una referencia de raza, de pueblo, de nación, y por eso una de las claves del siglo XIX es que es cuando México, para algunos historiadores, los más contemporáneos, México comienza a configurarse como una nación. Claro, hay historiadores que hablan de la nación desde 1521. Allá ellos, allá quien piense así, muy respetuoso, o hablan de naciones, ¿verdad? Un pueblo de indios, un pueblo de españoles. Pero realmente el concepto así moderno de nación, lo vamos a ver en clase, lo dijo el historiador que ustedes ya han estado escuchando, es realmente incluso España igual, ¿no? España era un imperio, no era propiamente una sociedad homogénea, no era un estado español en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Sino que era un conjunto de reinos por ahí que se había cimentado en base a un conjunto de dinastías que se fueron sucediendo conforme el tiempo, pero muy bien. ¿Algún comentario más? Para entonces... Maestro, sí, adelante. Disculpe, solo para decir que mi compañero Elías me mandó un mensaje y dice que tiene problemas con su computadora y que a lo mejor ahorita se conecta. Y también Ana Paula, que está en el teléfono pero que no escucha bien. O sea, sí está, pero de repente si le habla o así va a tener dificultades. Qué amable. Entonces, Elías y Ana Paula, esperamos se restablezca la comunicación. Muchas gracias por su apoyo y por su solidaridad. Es importante que veamos esto. Bueno, en el orden, entonces, vamos a ver un breve video que introduce mejor que lo que dijo un servidor en este tema. Está muy cortito. Hay muchos videos sobre ese tema. Este fue el que me pareció más didáctico, más sintético. Espero estemos de acuerdo. Ustedes pueden ver, hay como 20 que vale la pena ver, pero algunos son de 40 minutos, otros de 50, de una hora. Este es muy cortito. Vamos a ver, esperamos. Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy hablaremos de las reformas borbónicas, un tema muy importante para dar inicio con la historia del México independiente. La Nueva España inició el siglo XVIII como la posesión más importante de España, la joya de la corona. Para estos años,
se puede apreciar una noción de identidad propia entre los criollos. Sabían que su cultura era diferente a la de España y estaban orgullosas de él. Ese sentimiento regionalista se afianzó gracias a las obras de algunos europeos que demeritaban al continente americano en todos sus sentidos. Decían que América era inferior en recursos naturales y en personas. Afirmaban que los americanos no podían igualar intelectualmente a un europeo. Las respuestas de los novohispanos no se hicieron esperar e inició un movimiento de intelectuales a lo largo de la segunda mitad de ese siglo, en el que buscaron recopilar las mejores obras de los principales autores de la Nueva España a modo de respuesta. Otro factor que ayudó al regionalismo criollo fueron las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron cambios administrativos y políticos que impusieron los reyes de la nueva dinastía reinante de España, los Borbones, de origen francés. Las reformas borbónicas estuvieron basadas en las ideas de la Ilustración. Recuerda que la Ilustración fue un movimiento de renovación intelectual, cultural e ideológico que se dio en Europa, sobre todo en Francia en el siglo XVIII. Con la Ilustración se buscó romper definitivamente con las instituciones y la mentalidad del antiguo régimen, es decir, de los gobiernos monárquicos, y la poderosa influencia de la religión. La influencia de la Ilustración se extendió a todas las ramas de la vida humana, desde la filosofía y la ciencia hasta la política. A pesar de que la Ilustración atacaba directamente a los monarcas y su sistema absolutista, muchos reyes europeos tomaron ideas de la Ilustración y las implementaron en sus reinos para modernizarlos. A esto se le conoce como despotismo ilustrado. En España, el déspota ilustrado más sobresaliente fue Carlos III. Durante su reinado, se llevaron a cabo la mayor parte de las reformas que realizaron los Borbones. Aparte de modernizar al imperio, estas reformas buscaron disminuir el poder de la Iglesia y reforzar el del rey. En la Nueva España, estas reformas tenían la finalidad de retomar los hilos del poder de la Nueva España, modernizar las instituciones y mejorar el sistema de captación de impuestos. De manera más exacta, las reformas borbónicas fueron las acciones que emprendieron los monarcas borbones para satisfacer su necesidad de extraer más recursos de las colonias. Contrario a lo que se puede pensar, estas acciones no solo respondían a la ambición de enriquecerse, eran necesarias para mantener la maquinaria de guerra de una decadente España imperial que no podía competir con las grandes potencias de la época, como Inglaterra. De hecho, los ingleses se adueñaron por un tiempo de Florida e incluso invadieron La Habana y Manila en la década de 1760, dos de los puertos más importantes del Imperio Español. Un siglo antes, los ingleses ya habían invadido territorio novohispano cuando saquearon durante unos días la ciudad de Campeche. Pero bueno, ¿qué países no han invadido los ingleses? Game of Risk. Who goes first? I believe it's my turn. All right. I think I will invade India. What? Again? You really want to go through this again? Oh, seriously? Not there. You never change. You never changes. I'll invade Ireland. Really? Again? Yep. Good point. What is the thing with this guy? I will invade Hong Kong, Sri Lanka, New Zealand, Australia, Egypt. I will probably skip my turn. All right. Así, la corona española se dio cuenta que gobernaba un imperio muy grande y muy lejano entre sí, indefendible en el estado en el que estaban las cosas. Por eso, para fortalecer el imperio, realizaron las reformas borbónicas, para sacar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Pusieron sus ojos principalmente en la Nueva España, que era la colonia más rica y próspera. Para saber cuáles eran las medidas más eficientes y adecuadas para la Nueva España, el rey Carlos III nombró a José de Gálvez, un político experimentado, como visitador de la Nueva España, con el encargo de identificar todo lo que debía ser introducido, eliminado o corregido.
Después de 6 años de recorrer toda la Nueva España, algunas de las reformas que promovió José de Gálvez fueron económicas: el aumento de impuestos, el cobro de impuestos a personas exentas hasta el momento, el monopolio de estancos reales, que era el monopolio de la explotación de productos muy redituables como la pólvora, los naipes, el pulque, la sal y el tabaco. La disminución de precios de azogue, que era mercurio para limpiar la plata, y pólvora para disminuir los gastos de los mineros y así incrementar la extracción de plata. La creación de un tratado de libre comercio, en el que se permitió nuevamente el comercio entre colonias, como la Nueva España y Perú. De igual manera, se autorizó el comercio neutral, es decir, se permitió el arribo de comerciantes extranjeros a los puertos de América. Por supuesto que los ingleses no. Políticas. José de Gálvez promovió la destitución de funcionarios criollos por peninsulares, leales al rey, personas que con seguridad enviarían el dinero necesario al rey de España. También creó una nueva reestructuración territorial de la Nueva España. Se sustituyeron los corregimientos por las intendencias. Esta nueva organización sirvió de base para la formación de los estados del México actual. Sociales. La expulsión de la Orden de los Jesuitas en 1767. A pesar de la gran labor evangelizadora y educativa que los jesuitas realizaron, fueron expulsados de todos los territorios de España. Las razones de su expulsión radican en la educación revolucionaria que daban a sus alumnos y por obedecer primero al Papa antes que al rey. La expulsión de los jesuitas provocó rebeliones en varias ciudades novohispanas, que fueron sofocadas sangrientamente por José de Gálvez. Gracias a estas medidas, la corona logró lo que buscaba. La economía tuvo un auge sin precedentes en toda la historia virreinal. La minería y la producción de tabaco fueron los principales negocios. Sin embargo, estas reformas encontraron desde su implementación gran resistencia entre los habitantes de la Nueva España. Los novohispanos estaban inconformes por las reformas, por la intervención religiosa por parte del gobierno. Los miembros de la Iglesia eran vistos como seres semidivinos por gran parte de las clases bajas. También porque las reformas afectaban los intereses del virrey y de sus funcionarios. Y sobre todo, porque los beneficios económicos que se obtuvieron solo beneficiaban al rey. Gracias a las reformas borbónicas, para fines del siglo XVIII y principios del XIX, los ingresos del rey en la Nueva España se habían multiplicado por 4. No obstante, las guerras europeas, en las que España seguía envuelta, y los gastos militares necesarios para fortalecer las fronteras del imperio, provocaron que buscaran medidas extremas para sacar todavía más recursos de la Nueva España. Para esos momentos, los novohispanos pagaban un 70% más de impuestos que los contribuyentes de España. A esta carga fiscal se le aumentó una serie de préstamos y donaciones que la corona española pidió a las instituciones e individuos de la Nueva España. Las medidas llegaron a tal extremo que incluso se adueñaron de los recursos de los pueblos de indios, de los fondos destinados para las viudas de funcionarios y militares y de los fondos de la Iglesia, destinados a apoyar las principales actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la minería. La Nueva España otorgaba el 40% de sus ingresos a la corona. Esto, aunado a los propios gastos del virreinato, provocaron que la Nueva España no pudiera reinvertir en sus actividades económicas y posteriormente obtener beneficios. La extracción de capital por parte de la corona provocó un estancamiento económico en la Nueva España que heredaría el México independiente
y no se podría revertir hasta 100 años después, durante el Porfiriato. En esos mismos años, se vivió una terrible sequía que provocó hambrunas y muertes, sobre todo entre la población indígena. Los criollos estaban muy descontentos porque no podían ejercer un gobierno propio, y los gobernantes españoles se dedicaban a recolectar las riquezas de la Nueva España y mandarlas a España. El sentimiento de identidad y nacionalismo criollo llegó a su punto más alto. Ya no estaban dispuestos a ser vasallos secundarios del rey. Para principios del siglo XIX, había nubes de guerra en la Nueva España. Bien, como verán, es un video muy esquemático, muy, por lo menos en cuanto a su argumento, creo que bien armado. Claro, no es la visión propiamente que dan los historiadores, pero nos sirve de entrada para ir armando un panorama, solo eso, un panorama, porque si se fijan ahí, por ejemplo, algo que va a ser muy importante en la exportación y en la producción va a ser las plantas tintorias, para, como tinta. En el caso acá del Nuevo Reino de León, pues la producción de ganado, la trasquila de ganado bovino, la producción de carne. En el caso, por ejemplo, creo que tienen muchos compañeros de por allá, lo que hoy sería Linares, Montemorelos, General Terán, Rayón, bueno, sobre todo este valle, hay mucha producción de piloncillo, el equivalente al azúcar actual, y pues todo eso queda fuera del análisis. Sin embargo, sí quisiera que anotáramos por ahí mentalmente, sobre todo, que estas reformas no se cumplieron al dedillo, ¿verdad? Sino que los propietarios, las élites de algunas regiones se las supieron sortear, vamos a decirlo así, se las ingeniaron para que las reformas no les llegaran tan de golpe, porque estas reformas sobre todo estaban enfocadas dos cosas: para la Nueva España, uno; dos, para ciertos espacios hegemónicos, ciertos centros ciertos perímetros, vamos a decirlo así, que tenía que ver, como ya lo dijo el video, con la minería, con el tabaco, con unos estancos como los naipes, etcétera, pero que algunas regiones escapaban por ahí del control. El otro punto que sí quisiera que nos quedara claro: el comercio con el exterior no español no empieza en esta época. El problema es que el comercio con Inglaterra, directamente o a través de los norteamericanos de entonces, se hacía en las partes del Golfo de México de manera ilegal, es el contrabando. Lo que querían las reformas borbónicas era, entre otras cosas, menguar el contrabando entre las propias colonias y entre las propias regiones de la Nueva España y otros virreinatos, pero también sobre todo con los otros países, otras potencias no inglesas, ¿verdad? Como dijo el video muy claramente, que esa es una de sus puntos. Recuerden, lo dije en clase, textualmente lo dicen en algunos documentos, sobre todo el señor Gálvez, José Gálvez. La idea era sobre todo acabar con la corrupción, el contrabando, el no cobro de impuestos, el enriquecimiento por parte de los funcionarios, recordando que los puestos antes se compraban, ¿verdad? Tenía que ver con eso que se llamó en aquel tiempo la corrupción, y que yo creo que es un tema que hoy prácticamente no conocemos bien, pero ahí está el tema. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. La cuestión del mapeo también es interesante, cómo se van a configurar nuevas regiones, áreas administrativas, etcétera. Creo que eso lo podemos retomar muy bien del video. Creo que, insisto, hay que verlo con lupa, no hay que enfocarnos tanto. Y vamos, si quieren, ya el tiempo nos está arrecia. No sé si hay algún comentario sobre el video. Insisto, verlo con lupa no es algo
no lo vamos a creer, pero creo que en general es un video bien confeccionado. A lo mejor le faltarían por ahí mejores apoyos visuales, pero bueno, no, a estas alturas no, todavía la sociedad no estaba preparada para las clases no presenciales. No sé si hay por ahí algún comentario. Importante destacar entonces Carlos III, Carlos IV, la economía, cómo va a verse. En la economía me interesa que les quede claro cómo se va a fomentar y cómo se va también a sobreexplotar, ¿no? La cuestión económica, el desplazamiento ideológico y político de la iglesia, que trae como consecuencia, entre otras cosas, la expulsión de los jesuitas, y que sí, como dice el video, sí hubo mucha gente afectada, mucha gente que va a protestar. Todos los que se van a lanzar a la independencia, los criollos, muchos de ellos habían sido educados por jesuitas, así que ahí vean hasta dónde llegó la influencia de este grupo religioso que todavía en el siglo XX, no sé en el XXI, pero en el XX, tuvo mucho que ver con algunos movimientos sociales, estudiantiles, etc. Hablo del siglo XX, ¿verdad? Entonces los jesuitas además tienen instituciones muy importantes que han hecho mucho por la historiografía y la historia de México. Entonces, es un grupo que da mucho que comentar. Ya para terminar entonces, y algo que les va a quedar claro también, es que no todas las actividades estaban controladas, ni todas las actividades estaban, como lo dice el video, bajo control real. Se supone que en la Nueva España había que comprar todo lo que la corona producía, ¿verdad? Entonces estaba prohibido, por ejemplo, producir vino de uva, ¿verdad? Digo vino de uva porque la palabra vino, sobre todo en el norte del país, significa alcohol, bebida alcohólica. El vino se refiere al vino de uva. Aquí desde el siglo XVI, a mí me tocó ver los documentos, copia de los documentos. Ya en lo que hoy sería Parras de la Fuente, Coahuila, ya había por ahí una hacienda, la hacienda del Rosario, que usaba, fíjense bien, esclavos. Vi por ahí la lista de esclavos, cómo los compraban, cómo los heredaban, ¿verdad? Y la iglesia producía vino. Entonces uno dice, bueno, pues no, que estaba prohibido. Y ahí se declara que pues, el vino que producía pues era para mandarlo, fíjense hasta dónde, hasta la Ciudad de México, para que los párrocos, los frailes, pues dijeran misa, ¿no? Ya que en la misa se consume vino tinto, o sea, vino de consagrar, como le llaman. Y entonces ya tenemos en Parras de la Fuente, allá por el 1600, si es que no antes, produciendo vinos y, ¿cómo se llama? Y cosechando uvas. Entonces, ¿cómo está eso de que si se puede o no se puede? Les pongo este ejemplo para que vean entonces que no, ya la historia regional, que es la enemiga número uno de la historia global, nos pone en evidencia que hay que tener cuidado a la hora de categorizar, sobre todo a la hora de concluir. Yo prefiero que un estudiante diga que esto no le queda muy claro, a decir que el curso fue una claridad absoluta desde que empezamos, ¿verdad? Simplemente hay asegúnes, hay contrariedades, hay claroscuros, ¿verdad? Entonces, ahí discúlpenme por no seguirle la corriente al video, pero la idea es que veamos que sí hay otros puntos. No sé, ¿algún comentario, compañeros? ¿Compañeras? Sí, profesor. Adelante. Primero que nada, buenos días. Sobre eso, pues sí, definitivamente, y bueno, aún lo vemos en nuestra política actual, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Sí. Pues una cosa es lo que se dictamina, en este caso en nuestro periódico oficial de la Federación, en ese caso pues en los dictámenes del rey, y pues otra cosa es lo que se hace realmente, ¿no? Incluso en las políticas más, ¿cómo se podría decir? Más cerradas o más que se imponían, pues vemos que muchas veces no, y se supone que pues por eso habían surgido las reformas borbónicas, porque había una desviación de los recursos hacia los reyes,
Entonces, aunque se ponen duros, por así decirlo, pues los mexicanos como que siempre han destacado por sacarle la vuelta, ¿no? Cuando tienen ese tipo de obstáculos económicos. Pues podríamos decir que ahí se va forjando una cultura política, ¿no? Así es. No verlo así es taparnos los ojos y los oídos y decir que somos una nueva sociedad, pero los que estudiamos historia sabemos que el pasado sí cuenta, el pasado es ADN también, y allá a lo mejor unos sí, otros no, otros un poquito, pero todos traemos algo de esa herencia, ¿verdad? Qué bueno que usted lo ve así, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya al final ya del conflicto, cuando ya es insostenible, cuando ya los reyes allá, Borbones, tienen ya encima los cañones y toda la armada de las potencias enemigas, se va a inventar una frase muy chusca, ¿no? Cuando se leían, acuérdense que la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, los edictos o los decretos, sabía que alguien iba por la calle en las esquinas y lo leía en voz alta, luego se decía en voz baja, acátese, pero no se cumpla. Ese acátese, pero no se cumpla, es muy de este periodo, dando a entender de que, pues, escúchalo, di que lo oíste, pero quién sabe si lo lleves a cabo. Al final, lo vamos a ver ya creo que en esta semana o más tarde la próxima. También la corona se hace de la vista gorda y ella se enfoca justamente en las actividades más dinámicas, como la minería, y en echarle mano a los propietarios más ricos de la Nueva España, y sobre todo, ya saben a quién, a la iglesia, ¿verdad? Porque se requieren recursos para vencer al enemigo. El problema es que si lo hubieran vencido, a lo mejor otra cosa hubiera pasado, pero como no lo vencieron, la gente entonces se comienza a decepcionar, a desesperar, y ven que, pues, todo lo perdido, las deudas, ¿quién se las va a pagar, verdad? Porque todo era deudas que se iban a pagar ya que se ganara la guerra. Pues bueno, no se ganó, y quién sabe cómo le seguiría a todos los que se quedaron por ahí con sus préstamos forzosos o préstamos de guerra. Entonces, por eso cuando sabemos que alguien no nos va a pagar, decimos es un préstamo de guerra, ya voló. Muy bien, buen comentario. Vamos, si no hay más por ahí, con toda confianza a la clase. Ya estamos bueno, todavía nos quedan 10, 15 minutos. Nada más, punto número 5, por favor. Por ahí tengo dos compañeras, un compañero y una compañera que no los veo por el Facebook. Ahí está su nombre, Ana Cano, Miguel Rodríguez. A lo mejor sí están, pero con otro, a lo mejor con una figura por ahí. Hay por ahí, dense de alta, soliciten su ingreso para que ya, porque esta semana comenzamos a publicar cosas ahí los estudiantes que llevan clase conmigo. Entonces, por favor, les encargo y agradezco a la mayoría que en menos de 2 días casi todos estaban anotados. Adelante. Maestro. Sí. Ana ya, bueno, dejó un mensaje aquí en el grupo. ¿Ya no está en el grupo? No, o sea, aquí en la llamada dice que, o sea, sí está en el grupo de Facebook, solo que no está como Ana Paula, o sea, como Annie Ruth, o sea, sí está en el grupo como tal. ¿Ani qué? Annie Ruth, R-U-H. Bueno, entonces nada más está don Miguel Rodríguez, si es que no está con otro nombre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Ana no es... Maestro, me parece que él también está con otro nombre, porque creo que tiene otro nombre en su Facebook, pero si quiere ahorita lo checamos. Por favor, porque... Y ahorita se lo comento. Sí, lo puso en los comentarios. Yo sé que son, sí, maestro, lo acaba de comentar aquí también, y bueno, sí que sí está con otro nombre. Pues ahí les encargo, ¿no? Porque acuérdense que yo sé que entre ustedes se conocen, ¿verdad? A mí me hubiera encantado poner una imagen de Homero Simpson y poner ahí el Palomo y el Gorrión, ¿verdad? Pero pues así me llamo, Antonio Olvera, y así soy físicamente. Entonces, ahí les encargo, sobre todo a los de 10º semestre, sí les pido que pongan su imagen, tamaño. A ustedes voy a hacer barco, pero el problema, vean, uno se confunde porque no sabe realmente quién es. Entonces, ahorita voy a checar el chat y corregimos entonces ya no falta nadie. Conclusión, punto número 5, ya no falta nadie de estar en efeméride. Muy bien. Ya la clase pasada la
les asigné la lectura que íbamos a iniciar hoy. Vamos a dejarlo para la próxima sesión, para que la lean con más tranquilidad. Es una lectura aparentemente corta, pero está llena de paja y de datos, de cifras y de cosas por ahí. Para la tarea que les voy a encargar, pueden ver la lectura anterior. Ahí se habla de población, se habla de producción, se habla de grupos, o cuántos mestizos había, cuántos indígenas, cuántos españoles. La lectura anterior, pero en nuestro caso, la próxima clase vamos a iniciar con esta de la disolución de la monarquía hispánica, que más o menos es esta. Comienza en la página 495. Esto ya está en la carpeta del grupo. Ahí la pueden bajar, ahí la pueden abrir. Entonces ya le voy a dar aquí. Ese es Alfredo Ávila, Luis Jáuregui. Acuérdense que el autor que están viendo para la materia de historiografía dijo que uno de los principales escritores, historiadores de México sobre este tema era Alfredo Ávila. Así que si yo les digo que es un fregón, no vale, pero lo dijo acá el español. Entonces, Jáuregui, creo que a diferencia de Ávila, él sí hizo su tesis doctoral sobre los Borbones, las reformas borbónicas. Entonces creo que puede haber mejores lecturas, pero estas lecturas están en el ámbito de lo más importante, así que no están leyendo a autores que no tengan una presencia intelectual importante, historiográfica sobre todo, en México. Entonces, hasta aquí le voy a dejar ya lo de la lectura. Entonces, por favor, la próxima clase, todo el mundo leamos esta. Acuérdense que tiene un valor la participación. Traten de sacar todos esos puntos, ¿verdad? Que no pierdan ningún punto ahí. Yo, la verdad, no tengo ningún empacho en que todos saquen 100 en participación. Al contrario, me sirve que se preparan para el examen, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces con las tareas. Al rato se las envío a sus correos, se las asigno. Este sería más o menos lo que vamos a ver. Ya están formados los equipos. Déjenme, vamos a darle una mirada a los equipos. Les agradezco su envío. Demuestran hasta ahorita que son un grupo muy organizado, muy preparado ya para las clases no escolarizadas. Estos son los equipos como quedaron. Échenle un ojo, por favor. Ahorita hay por ahí 2 personas que faltan. Al final los integramos. Entonces, hay un equipo de 3, hay 2 equipos de 3 personas. Sí se están viendo, ¿verdad? Y el equipo 6, el equipo 5. Sí se ve, profe. Gracias. Bueno, entonces ahí tenemos dos equipos y según yo, según mis cálculos, igual puedo estar mal. Faltaría María Merari, que por ahí creo que ya me escribió, y Herbert Elías Jiménez, no sé, según yo no están aquí, a lo mejor sí, pero no. Acuérdense que ya mi vista ya está muy cansada, se me van las rolitas, como dicen en el béisbol, pero entonces échenle un ojo, y ya sea a través del chat o en el correo, para que me digan, para que ya integremos a esta compañera, este compañero, que según yo no están en el equipo. ¿Está bien? Luego me dicen si ya los adoptaron en algún equipo. Sobre todo tenemos el equipo 1 y el equipo, así se quedó ya equipo 1, ya se quedó así, y el equipo 5, ahí pudiéramos darle cabida. Si hay algún problema, pues me dicen, y el problema es mío, no de ustedes. Vemos cómo le hacemos. Entonces, así ya vamos a asignar actividades, equipo 1, equipo 2, ya todo el mundo sabe quién es. Al rato lo publico también en la carpeta para que lo inserten en la carpeta para que lo tengan ahí. Entonces vamos ahora bien, ya para ir terminando lo que vamos a hacer. El equipo 1 y 5 nos va a hacer una infografía con datos básicos sobre el virreinato. Por eso les decía, al final, en el siglo XVIII, por eso les decía que le echaron un ojo a la lectura anterior de Ávila, donde vienen muchos datos importantes. Ahí todos los equipos van a usar imágenes
las que ustedes quieran, como ustedes quieran. Y van a, en cuanto a palabras, yo creo que todos vamos a usar entre 50 a 60 palabras, no más. Si no, va a ser ya, ya no va a ser infografía ni línea de tiempo, va a ser notas, ¿verdad? Machotes ahí. La idea es entonces datos básicos. Ya ahorita en mi exposición comenté algunos, ¿verdad? ¿Qué se produce? A dónde se manda, no sé, ¿verdad? Datos básicos o datos duros, como le quieran llamar, sobre el siglo XVIII en la Nueva España. Puede variar mucho, van a tener que discernir, van a tener que discriminar muchos aspectos. De eso se trata, de ver la capacidad de análisis, de síntesis que tiene cada uno de ustedes. Ya por eso le dedicamos como una media hora a la cuestión metodológica. Quien no sepa y vea las infografías dirá que la clase está bien tranquilita, ¿verdad? Que no les exigimos razonamiento ni análisis, al contrario. El hacer ese tipo de cosas implica que hicimos ya un discernimiento, una síntesis sobre una lectura o un conjunto de lecturas. Pueden leer, hay muchos lugares en internet para visitar y hacer este tipo de cosas. El equipo 2 y 6, una línea de tiempo sobre los Borbones, ahí más o menos Felipe V hasta Fernando VII, y poner aspectos que ustedes consideren importantes de estos periodos. Ahí sí dejo a su imaginación, a su libertad de creatividad, qué podemos poner ahí, qué imágenes, qué orlas, adornos, no sé. Eso vamos a dejar. La idea es que sea en una sola página, pueden ser dos, ya así muy, o una y media, pero la idea es que sea una sola página, y insisto, no sé, sobre todo en el caso de los mapas, menos de 50 palabras, ¿no? La idea es que sean muy sintéticos y que justamente, como dijo un compañero, como dijeron los compañeros por allá, que los mapas sí nos sirvan para razonar y para comprender un universo de realidades, ¿no? El equipo 3 igual puede ser un mapa mental o conceptual, como ustedes quieran, sobre el impacto de las reformas en la época de Carlos III. Es decir, ahí se creció esto, se desarrolló esto. Igual pueden usar figuras, imágenes, lo que ustedes quieran. Acuérdense que el trabajo son sobre todo de tipo gráfico. El equipo 4 igual, ya sobre Carlos IV, que sería ya el final, cuando surgen las academias de arte, cuando se construye el México, se termina de construir la ciudad de los palacios, ¿no? Por ahí van a salir cosas. No sé si la Academia de San Carlos sea acá o acá, pero por ahí tiene que aparecer el Palacio de Minería, la Escuela de Minería, ¿no? Entonces, toda una serie de cosas que ustedes van a poner por ahí. Yo no imagino cómo va a quedar. Esta es la primera vez que encargamos este tipo de trabajos, precisamente porque estamos a la distancia y eso nos ayudaría más para comprender. Esto sería para el lunes, ¿sí? Tienen una semana para hacerlo. Realmente a lo que hay que invertirle por ahí es al diseño, a buscar imágenes. Por ahí les dejé anexado un libro que no vamos a leer para la clase, o por lo menos no para exponer, la mini historia o la microhistoria de México, del Colegio de México. Ese libro es un libro muy bello, muy interesante en imágenes. Chequenlo por ahí, busquen ahí para que sepan cómo era Carlos III, Carlos IV, buscar imágenes por ahí. Eso lo pueden utilizar, o por lo menos usarlo de referencia, porque ahí vienen señalados al pie de página, el pie de grabado, perdón, cómo se llama la obra pictórica o escultórica, y esto la pueden buscar en Google, en otros espacios, en otras plataformas, perdón, y tener ahí imágenes bonitas, llamativas, ¿no? Muy bien. La idea es que todos saquemos los puntos que están en disputa aquí, así que no sé si ya habíamos comentado, no lo había asignado, entonces sería para el próximo lunes. Lo van a ver ahí en el mensaje de tareas, ahí en la fecha, pero de una vez les digo. Y entonces la próxima clase vamos a platicar, ustedes y yo, la lectura de Jauregui,
Es el único pendiente que tenemos para la próxima clase, y para el lunes esto está acá. Sería entonces todo, compañeros, lo que vamos a último repaso de los equipos, por si no los vieron bien. También esto también va a estar en la carpeta, así que no se preocupe. Y con eso entonces, no sé, que ya más o menos ahora sí cubrimos lo que queríamos hacer. No sé si hay algún comentario final, sino para irnos despidiendo y agradecerles su atención, su presencia. Elías, ¿iba a decir algo o ya es de la pasada? No, sí, es sobre eso, pero es que no sé si quiera que lo diga más al final. O sea, ya no es sobre esto de los equipos, es un comentario general. No, ya terminamos. Adelante, Elías. No, es que por ahí un licenciado de nombre Ricardo Galván cumpleaños hoy. Bueno, pues me hubiera dicho para haber preparado el almuerzo. El pingüinito ahí, así es. Bueno, para mandarle un abrazo hasta Linares. No, pues y sobre todo, pues para eso está el Face, el efeméride, pues, ahora que se vea que lo quieren, el efeméride. Y Gracias. felicidades, a la edad de ustedes todavía se celebra, ¿no? Se celebra y se publica y se grita. A la edad de un servidor ya la cuestión es más tranquila, casi serena, por no decir silenciosa. No, pues ahí en el Facebook hay que darle, el Facebook también tiene cuestiones de convivencia, acuérdense, no todo es textos aburridos, fríos, sino también vamos a darle, siempre guardando el respeto. Así que al rato voy a ver si felicitaron al compañero, como dicen. Siempre felicitémonos, siempre es bueno. A lo mejor con ustedes sí me va a tocar también mi cumpleaños, así que sería hasta el otro año. Todavía no vamos a estar despidiendo. Bueno, vamos a dejar pendientes lo de los compañeros que falta equipo. Ahorita me dicen por chat o ya para que quede. Y pues no, sería todo entonces, compañeros, lo que tenemos. Sí queda claro los pendientes, ¿verdad? La próxima clase vamos a platicar sobre el tema, y el lunes veríamos cómo les quedaron la tarea, y ya la comentarían por ahí, dándoles algún tiempo para que todo en la hora alcancemos a exponer, y casi entonces ya estar enterrando o dando por visto este tema de las reformas, y pasemos ya ahora sí al golpe de Estado, a la guerra de independencia, a los problemas que se van a dar en el siglo XIX. Bueno, entonces, muy bien, gracias Ricardo Merari. Entonces vemos lo de su equipo. Ya me quedó claro lo de Miguel y los compañeros que tienen nombre artístico por ahí en el Face. Pues no sé si no hay algo más, con toda confianza, ahí le cortamos. Nuevamente agradezco su participación, su entusiasmo, y nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense y hasta entonces. Hasta luego, profesor. Buen día. Gracias, profe.